Ya. Hoy día vamos a hablar de cortaduras. Ya empezamos hoy día con la materia de verdad del sistema. Les recuerdo que la semana pasada no vimos materia, sino que vimos como los principales comandos para escribir algo en LaTeX, ¿cierto? Uno cuando no está escribiendo constantemente en LaTeX, se le olvidan algunas cosas, así que por eso está el video, por si lo quieren volver a ver. O me pueden escribir al correo y me preguntan cualquier cosa. No sé, Claudio, no sé hacer no sé, las funciones por rama. Me escriben y yo les enseño. O Claudio, me sale este error. Ahí yo también le puedo ayudar. O a cualquiera de los otros dos ayudantes también. Le puede preguntar. Entonces, bueno, aquí debió haber dicho ayudantía 2, ¿cierto? Empezamos al tiro más la ayudantía con un error ahí en el título. Eh, Entonces, bueno, como les decía, podríamos trabajar el concepto de cortadura de Dedekind, que es lo primero que se ve en el sistema del profe, en el sistema numérico del profe. Eh, Les digo al tiro que esta es la materia más difícil del curso. Lo de cortaduras de Dedekind es sin duda lo más difícil. Después van a haber cosas mucho más sencillas como decimales, que para los que van a ser profe, y que es la mayoría, les va a servir demasiado para el colegio como para entender eh, por qué las reglas de los decimales son así, que no se ve en ningún otro curso, ¿cierto? En cálculo, por ejemplo, no se ve eso. Y en sistema, por la misma razón, el profe decidió ponerlo como un tópico, que en los sistemas antiguos, los sistemas numéricos antiguos, no estaba. Eh, y creo que ese es el nivel de dificultad. Cortaduras de Dedekind, lo de decimales, que tampoco es tan fácil. Y después lo último son números naturales, racionales, que son mucho más sencillos que lo que vamos a ver ahora. ¿Ya? Eh, También van a trabajar durante el curso con el concepto de infinito. El tópico se llama numerabilidad y definen lo que es un conjunto finito, lo que es un conjunto infinito. Van a ver que hay infinitos infinitos, o sea, hay infinitos más grandes que otros, eh, y hay un infinito que es más pequeño que todos. ¿Ya? Entonces, y eso es lo que se ve en el curso. Y en exactas, por lo menos, es el último ramo como de matemática. Sí. Igual da un poco de pena, pero ya el último por fin, en exacto. Para los matemáticos, que yo sé que también hay varios de licenciatura en matemáticas, que el curso les pasa como electivo, no, ellos tienen ya harto camino en ciencia para adelante. De aquí ya los exactos empiezan con los ramos más de pedagogía, ¿cierto? Sí. Ya entonces, eh, les traigo un recuerdo. Voy a tratar de hacer todas las ayudantías y les voy a traer un recuerdito al principio. Ejercicios, por supuesto, por la solución. Eh, y aquí eh, decidí dejar una hojita por si quiero rayar o hacer algún dibujo para que no quede todo aquí acumulado. Vamos a ocupar esta hoja acá. Ya entonces, el primer concepto que yo creo que ya lo conocen es el de cortadura de Dedekind. Entonces, ¿qué es una cortadura de Dedekind? Una cortadura de Dedekind es un subconjunto de los racionales, o sea, es un saquito con números racionales que cumple ciertas condiciones. Cumple cuatro condiciones. Entonces, decimos que A, subconjunto de los racionales, es una cortadura de Dedekind. También algunas veces se le llama corte. El profe también le llama así corte. Si satisface las siguientes condiciones. ¿Y cuáles son esas condiciones? Bueno,
que el conjunto tenga algo, o sea, tenga al menos algún elemento. ¿Sí? Ustedes saben que el conjunto vacío es un subconjunto de los racionales, ¿cierto? Eso es por definición nomás. Pero yo voy a querer trabajar con conjuntos que no están vacíos. Así que esa es la propiedad 1. La propiedad 2 me dice que, bueno, voy a trabajar con un conjunto que no esté vacío, pero tampoco quiero trabajar con todo. ¿Sí? El conjunto tiene que ser distinto a los racionales. O sea, tiene que haber un racional al menos que no esté en el conjunto A. ¿Ya? Entonces, estas dos de aquí eh, son como condiciones que se le pide al conjunto para estar trabajando con algo que no sea trivial. ¿Sí? Necesito algo que esté estrictamente contenido en Q y y que tenga algún elemento. ¿Ya? Porque más abajo vamos a comprobar si ciertos conjuntos son cortaduras o no, y vamos a tener que tener en mente estas dos primeras. ¿Ya? Estas dos son siempre las más sencillas de comprobar. Hay una tercera que dice lo siguiente, que si yo tengo un elemento en el conjunto en el conjunto A, que quiero ver que si es corto o no, y tengo un elemento, un racional menor a ese elemento dado, entonces ese elemento menor tiene que estar en A. ¿Ya? Aquí en la literatura se escribe esto, se dice que el conjunto A es cerrado hacia abajo. ¿Por qué? Porque si yo me paro en algún elemento de A, todos los que están hacia atrás de ese elemento de A también tienen que estar en A. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, piensen que, vamos aquí a la hojita de rayado, piensen, por ejemplo, que bueno, aquí tienen a los racionales, vamos a suponer que toda esta recta están todos los racionales, y tienen un cierto elemento en A, ¿cierto? Ustedes saben que no vacío, así que tiene que existir ese elemento. ¿Qué es lo que les dice la propiedad 3? Les dice que todos los que están hacia atrás de A, todos, también tienen que estar en A. Entonces yo me voy de aquí para atrás, cualquiera que me encuentre aquí, también tiene que estar en A. Los de adelante no necesariamente, pero los de atrás sí. Por eso se dice que es cerrado hacia abajo. Las cortaduras siempre se van a ver, si usted las quiere graficar, siempre se van a ver como cosas que se van así. Puede ser más grande también, ¿cierto? Pueden haber elementos que estén en A y que sean mayores a la minúscula, ¿cierto? Pero no todos los que están de ahí hacia adelante. Los que están para atrás seguro que siempre van a estar en A. Entonces, esa es la propiedad, bueno, no debía haber borrado esto, bueno, ya lo borré ya. Esa es la propiedad 3, que el conjunto sea cerrado hacia abajo. Perdón, pero además también las cortaduras son todas abiertas, ¿cierto? Claro, son todas abiertas y eso es la propiedad 4, de que la cortadura no puede tener un elemento maximal, no puede tener Claro. máximo. Exacto, pero ahí en la definición y respecto a las propiedades me produjo una confusión porque dijiste que A es subconjunto de Q, pero pusiste subconjunto impropio, o sea, debería no ser igual, debería ser subconjunto propio nomás de Q. Exactamente, aquí hay exactamente, si nos ponemos muy puristas, Claro, porque abajo lo niegas, pues. este debiera tener una rayita ahí, ¿cierto? Claro, Sí, sí, bien, Rodolfo, sí. Pero eso es como un tema más de notación, ¿cierto? Porque acá igual lo vuelvo a claro, ahí lo... mencionar, sí. Claro, tiene que ser un subconjunto propio, no pueden ser todos los racionales. No puedo tener a todos los racionales metidos en mi cortadura. Entonces tiene que ser algo que esté como entre medio. Entonces tiene que ser no vacío, o sea, tiene que tener algo dentro. No puede ser todos los racionales, no puede ser todo. Tiene que ser cerrado hacia abajo. O sea, me tomo cualquier elemento del conjunto A, todos los que están detrás de ese también tienen que estar en A. Y la propiedad 4, que era la que le iba a hablar ahora, no puede tener máximo. O sea, no puede haber un elemento en el conjunto que sea más grande que todos. ¿Ya? Y aquí, bueno, aquí una equivalencia con tener máximo. ¿Qué es lo que significa tener máximo? Que si yo me tomo cualquier elemento en A, yo siempre puedo seguir avanzando.
y quedarme en A todavía. Entonces, dado cualquier elemento en A, un X, yo siempre puedo encontrar una Y que esté en A y que sea mayor a la X. Eso es no tener máximo, ¿cierto? Que yo siempre pueda seguir avanzando un poquito. Entonces, si ustedes tienen aquí la cortadura A, ustedes saben que, bueno, para la izquierda hay infinitos elementos, ¿cierto? Por la propiedad 3. Pero fijémonos acá en el comienzo. Digamos que los racionales es lo que va en negro para allá. Y lo que está en azulito es A. Entonces, esta cosa no puede tener máximo, ¿cierto? Y eso es lo que les dice, es que si ustedes separan en cualquier elemento de A, digamos acá, ustedes siempre van a poder encontrar uno un poquito más adelante y que va a permanecer en A. O sea, aquí ustedes van a poder encontrar un I sub A, que como le puse yo acá al elemento, ¿cierto? En realidad, para no complicar tanto la notación, una prima que va a seguir perteneciendo a A. ¿Mm? Y como ese A' sigue estando en A, como el conjunto no tiene máximo, yo puedo seguir avanzando, ¿cierto? Y así con infinitos pasos. Pero jamás voy a llegar al borde. Eso es lo que dice la propiedad 4. Como los conjuntos abiertos en los reales, ¿cierto? Mm. Por ejemplo, el 0,1 abierto, yo me puedo acercar tanto como quiera al 1 y permanecer todavía en el intervalo 0,1, ¿cierto? Me recuerda a la paradoja de Zenón. Exactamente, de ir avanzando así con 1 partido por n, ¿cierto? Claro. Entonces, eso es una cortadura. Se dan cuenta que no es tan complicado, es un saquito de números racionales que está estrictamente contenido en los racionales, tiene algo, ¿cierto? Porque es no vacío, cerrado hacia abajo y no tiene máximo. Y con eso van a trabajar el resto de la parte de... eh, bueno, creo que fue hace 2 minutos, sí. Javi, ¿qué parte no entendiste? Ah, lo que aclaró Rodolfo era que este simbolito es un tema más como de teoría de conjunto, que cuando yo pongo esto, yo aquí doy la posibilidad de que el conjunto sea igual que los dos conjuntos sean iguales. O sea, es como cuando uno pone A minúscula menor o igual a B. Aquí está la posibilidad de que los dos elementos sean iguales, ¿cierto? Porque está la opción de igual. Lo mismo con conjunto. Cuando uno escribe esto, está la posibilidad de que estos dos sean iguales. Y cuando yo no quiero que sean iguales, uno pone como una rayita acá abajito, para decir que la contención tiene que ser estricta. Y en el caso de las cortaduras tiene que ser así, pues, ¿cierto? El A no puede ser igual a Q. Por eso, en estricto rigor, este simbolito estaría mal puesto ahí. Tendría que ser ese mismo, pero con una rayita abajo. Sí. Pero es un tema de notación nomás. No es nada grave. Claro, si yo lo pusiese así con la rayita abajo, entonces la propiedad 2 no la pongo, porque ya sería redundar en lo mismo, ¿cierto? Pero como lo puse así, pongo la propiedad 2 ahí como una de las que hay que comprobar. Ya, entonces, ejemplos de cortadura, ¿cierto? Ustedes mostraron ya en clases que ciertos conjuntos son siempre cortaduras, siempre satisfacen estas 4 propiedades, ¿cierto? Entonces, mostraron, por ejemplo, que este de aquí, que el conjunto de los racionales, que es menor a un cierto racional, es siempre una cortadura, ¿cierto? Y lo anotaron de esta forma. Entonces, por ejemplo, creo que lo hicieron con el cero, ¿cierto? Aquí lo hicieron con gamma, en clases creo que lo hicieron así. Uy, que me quedó mala esa en clases. En clase lo hicieron con gamma igual cero, ¿se acuerdan? Y mostraron que cero asterisco, con un asterisco arriba, definido como todos los racionales que son menores a ese racional, o sea, menores a cero, es un corte.
¿Se acuerdan? Mostraron las 4 propiedades. Y esto en realidad funciona para cualquier racional. Cualquier racional que yo ponga acá, esto va a ser un corte. ¿Ya? O si ponen un 1 ahí, también se pueden comprobar las propiedades de corte. Si ponen un 100, también. Si ponen el 1 medio, también. Y estos son súper importantes. Aquí tienen ya infinitos cortes, ¿cierto? Porque el gamma puede variar en los racionales y van a tener infinitos cortes. Así que ahí ya tienen infinitos ejemplos de cortadura. O sea, ya saben que hay infinitas cortaduras por lo menos. ¿Sí? Para cada gama que ustedes pongan acá, esto le va a dar una cortadura de DDX. Que si la dibujan, por ejemplo, piensen que esta es la recta de los racionales, piensen que el gamma está acá. Entonces, ¿cómo se ve la cortadura? Así, ¿cierto? Todos los elementos que están en la parte verde son los elementos que viven en la cortadura. O sea, esto de aquí es gamma asterisco. Por supuesto, acá hay puntito blanco, ¿cierto? Porque esto no puede tener máximo. Entonces, ahí se dan cuenta por qué se llaman cortaduras, ¿cierto? Porque es como cortar la recta de los racionales y quedarse con una parte. Se quedan con un corte. Entonces, bueno, entonces aquí el gamma va a ser importante cuando sea cero, por ejemplo, o cuando sea uno. Pero insisto, el gamma puede ser cualquier racional. Y vieron otro ejemplo más, que es este. Este es complicado de demostrar que es una cortadura, pero demostraron que este conjunto, definido como está ahí, es una cortadura de Dedekind. Ya esto lo hicieron en clases. Estas dos lo hicieron en clase. Por eso se las puse acá como ejemplo. Entonces, podríamos graficar cómo es el conjunto A. Entonces, fíjense que el conjunto A, vamos a notar acá con negrito, aquí ustedes tienen a Q. El conjunto A, fíjense que son los racionales que cumplen esto de aquí, o que cumplen esto de acá. Recuerden que la unión significaba O, ¿cierto? Entonces, fíjense que en la primera línea verde, se los voy a graficar al tiro, son los racionales que están acá, miren. Ahí. En donde este puntito blanco es la raíz cuadrada de 2, ¿cierto? Pero la raíz cuadrada de 2 no existe en nuestra teoría porque recuérdense que estamos trabajando todo sobre Q. Entonces, esta cortadura parte de un espacio que no conocemos, parte desde un hoyito, ¿cierto? Porque la raíz cuadrada de 2 no pertenece a lo racional. Entonces, parte desde un hoyito que no sabemos lo que es y de ahí se va para atrás. Bueno, se va hasta esta parte del cero, ¿cierto? La otra parte, después de lo que sale después de la unión, es lo que viene para atrás, ¿cierto? Todos los x que son menores o iguales a cero. Y ahí se va todo esto para allá. ¿Se dan cuenta? Ah, bueno, aquí está lo que nosotros conocemos como raíz de 2, pero en estricto rigor yo no lo puedo poner porque el raíz de 2 no pertenece a Q, así que le vamos a poner como unas comillas. Y este es el conjunto, la cortadura A. ¿Se entiende? Después, cuando definamos los números reales, esta cortadura va a representar al número raíz de 2. Esa es la idea de las cortaduras y eso es lo que les pongo un poquito más abajo. El objetivo de definir estos conjuntos es la construcción, y aquí no se asusten con esta cosa rara que después más adelante la van a entender un par de clases más, para la construcción del cuerpo ordenado y completo de los números reales. ¿Sí? Nosotros definimos todo esto para construir los números reales, los que se trabajan en el colegio, los que trabajamos en cálculo, cálculo 2, cálculo 3. ¿Ya? Y de hecho más adelante van a definir a los números reales, al cuerpo ordenado y completo de los números reales, como el conjunto de todas las cortaduras de DDI. ¿Ya? Entonces a R lo vamos a definir como un conjunto de conjuntos. O sea, va a ser un conjunto grande que dentro de él va a tener conjuntos. Y por eso les digo que el A
el corte A, como le escribo acá abajo, va a representar al raíz de 2. ¿Sí? Digamos porque parte del raíz de 2. Uy, no sé por qué se subraya todo ahí. Ah, bueno, filo. Va a representar el raíz de 2. Y estos cortes, los que están acá arribita, los gamma estrellitas, van a representar a los correspondientes racionales. Por ejemplo, el 0 estrellita va a representar al 0 que nosotros conocemos siempre de los números reales. El, no sé, el 1 medio estrellita va a representar al número racional 1 medio. Y así, ¿ven? Creo que en clases también construyeron un corte para pi cuartos, ¿cierto? Bueno, ese racional, ese corte que construyeron, que era muy feo, va a representar a pi cuartos cuando definan R. Eso, si tienen dudas, por favor, me escriben. Por el momento vamos a trabajar solamente ocupando esas 4 propiedades para demostrar que ciertos conjuntos son cortos. Entonces, bueno, por último, recordar que esto también lo vieron, que dos de estas cortaduras de acá, de estas que son así, son iguales siempre y cuando los racionales que estén debajo del asterisco sean iguales. Eso también es importante. Ya recuerden cómo son estos conjuntos. El R estrella son los racionales que son menores a R, ¿cierto? Como el H estrella, lo mismo, pero en vez de un R, un H. Entonces veamos al tiro estos ejercicios. Vean cómo es el ejercicio, el conjunto del inciso 1. Entonces, bueno, se me olvidó el ejercicio. Determine si los siguientes conjuntos son o no cortaduras de Dedekind. Entonces, el conjunto A definido de esta forma. ¿Ustedes creen que ese de ahí sea una cortadura de Dedekind? ¿Fallará en alguno de los 4 que les mencioné más arriba? Tienen que comprobar que el no vacío, ¿cierto? Esa obviamente la cumple. Eh, no es todo Q, ¿cierto? Porque, por ejemplo, el 2 no vive acá. Pero ¿qué pasa con lo que eso de cerrado hacia abajo? ¿Lo cumplirá o no? No, ¿cierto, Javi? No, porque no es cerrado hacia abajo, ¿cierto? Como que termina en -1, pero para atrás no toma a los que están para atrás de -1, ¿cierto? Entonces falla ahí. Entonces, este no puede ser cortadura de Dedekind, porque, por ejemplo, el -2 es menor a 1 medio, ¿cierto? Y el 1 medio pertenece al conjunto A. Y entonces, si fuese cortadura, el -2 tendría que estar en A, pero no está en A. Porque no está entre -1 y 1, ¿cierto? Y entonces el A no es cerrado hacia abajo. De hecho, le faltan infinitos racionales más para atrás, ¿cierto? Contener. Bueno, y aquí ustedes si quieren esto lo grafican y van a ver que no tiene forma de cortadura, ¿cierto? Todas las cortaduras tienen que tener esa forma especial, de que parten desde alguna parte y se van hacia atrás. Ojo que no siempre parten desde un racional. Por ejemplo, el A no parte desde un racional, sino que parte desde el raíz de 2. Así que hay que tener cuidado ahí. Veamos el siguiente. ¿Qué pasa si hago zoom? Ahí. El B. ¿Podrá ser cortadura o no? Bien. Fíjense lo que les dice el conjunto B. Son todos los racionales tal que su cuadrado es mayor a -1. ¿Podrá hacer ese cortadura de Dedekind? Para que sea cortadura de Dedekind, acuérdense que tiene que cumplir las 4 propiedades de arriba. Entonces, ¿vale?
es claro que es no vacío, ¿cierto? Porque, por ejemplo, el mismo uno pertenece al conjunto. Pero, ¿qué pasa con la propiedad 2? ¿Será este conjunto de aquí distinto a Q? ¿Habrá algún elemento, algún racional que no esté acá? ¿No es cierto? Todos están ahí, po, ¿cierto? Porque racional que metan acá les va a quedar siempre algo positivo y ese algo positivo siempre le va a ganar al menos uno, ¿cierto? Entonces, aquí les pongo una justificación. Note que todo racional X satisface esa desigualdad ahí, ¿cierto? Que X cuadrado más 1 es mayor a cero. Entonces, eso, ¿cierto? Porque tiramos el menos 1 para el otro lado. Entonces, todos los racionales viven en B. Entonces, B tiene que ser Q. Y por lo tanto no puede ser una cortadura, ¿cierto? Porque va a tener todo. Entonces, no puede ser una cortadura de Dedekind porque va a tener a todos los racionales metidos. Veamos, por ejemplo, el siguiente. Ahí. El conjunto 3 son los racionales. ¿Sí? Hasta el momento todos cumplen ser subconjuntos de los racionales, ¿cierto? Así que ahí estamos bien. De forma que su cuadrado sea igual a algún primo. ¿Tendrá algún elemento E? ¿Existirá algún racional que al elevarlo al cuadrado nos dé un primo? Es vacío, ¿cierto? ¿Cierto? La raíz cuadrada de P, siendo P un primo, es siempre un número irracional. Eso se supone que se ve en cálculo 1 en teoría de números, ¿cierto? Entonces, recuerde de teoría de números que no existe ningún racional X tal que el elevarlo al cuadrado me dé P, ¿cierto? Un número primo. Por lo tanto, no hay nadie acá. Lo único que hay son irracionales, que son los que nosotros conocemos, ¿cierto? Pero en nuestra teoría los irracionales no existen todavía no están definidos. Recién definimos uno, que es el raíz de 2, ¿cierto? Este es el único irracional que hemos definido hasta el momento. Que ni siquiera hemos demostrado si es un irracional o no. Es una cortadura de Dedekind, pero no sabemos si es un irracional o no. Más adelante van a ver eso, así que tranquilo. Entonces, este conjunto tiene que ser vacío y por lo tanto no puede ser cortadura, ¿cierto? ¿Qué pasa con el 4? Fíjense, el 4 es la cortadura del 0, o sea, esa que parte en el 0 y se va para atrás, unión el elemento 1. ¿Podrá ser cortadura eso? ¿Sí? Ustedes lo grafican. Entonces, la cortadura del 0, acuérdense que parte del 0 y se va para allá, ¿cierto? Y les dice agréguenle el 1. Entonces, le agregamos el 1. Aquí, por supuesto, el 0 no está agregado, ¿cierto? Acuérdense que esto no tiene máximo y estos son los menores estrictos a 0. ¿Podrá ser este conjunto una cortadura? ¿Falla en alguna de las cosas? Es claramente cerrado hacia abajo, ¿cierto? Me tomo cualquier elemento del conjunto o no es cerrado hacia abajo. Puede que falle también ahí. Es no vacío y no es todo Q, ¿cierto? Falla en la última propiedad.
Exactamente. Sí, Javi, acuérdate que los racionales, estrellita arriba, esos son siempre cortaduras. No es corte, ¿cierto? Fallan dos propiedades. Falla la del máximo. Fíjense que el uno es mayor a todos los elementos del conjunto. Y pertenece al conjunto. Entonces, el uno hace el papel de máximo y, y ¿cómo se llama? Y no es cerrado hacia abajo, porque aquí fíjense que hay varios elementos entre medio, varios racionales entre cero y uno que no están en el conjunto. Por ejemplo, el 1 medio es menor a uno, pero no está en el conjunto C. Entonces no es cerrado hacia abajo y falla en dos propiedades. Bueno, ahí les quise poner esos así para que vean que no todas las cosas son cortaduras. O sea, en ese caso no hay ningún elemento entre 0 y 1. No, pues, entre cero y uno hay muchos elementos. Acuérdate Sí, que pero para este caso de cortadura no lo hay. exactamente, para C no hay ningún elemento entre Claro, 0 y uno. porque tienes solamente el elemento 1. Entre 0 y 1 no te dice qué es lo que hay. Exactamente. Aquí está el un medio, ¿cierto? De los Sí, racionales, pero el conjunto C no lo considera. no, Entonces no es cerrado hacia abajo porque el un medio es menor a uno, pero no está en el conjunto. exacto. Entonces aquí, para que esto fuese cortadura, lo primero que tendría que hacer es que en el uno tendría que haber un puntito blanco, ¿cierto? Y tendría que considerar además todos los que están entre medios de cero y uno. O sea, tendría que irse así. Ahí Y, eso, tendría que ser un asterisco, ¿no? y ese sería el un asterisco, exactamente. Sí. Y ese sería el un asterisco. Veamos el 5. Bueno, ahí está la explicación que les di. Exactamente eso, de que tiene máximo. El 5, vean, el complemento de este conjunto. ¿Es cortadura o no? Esa es cortadura, ¿cierto, Diego? Porque es el complemento de una el complemento de una cortadura, ¿cierto? Fíjense que el complemento de ese conjuntito de ahí es cambiar la orientación, ¿cierto? Y quitarle el igual. Entonces el complemento es esto, y esa es justamente la cortadura del número 2021 partido en 2020, ¿cierto? Entonces es cortadura porque lo mostraron en clase. Acuérdense que aquí uno puede poner cualquier gama en la parte de acá y eso les va a dar una cortadura. Cualquier gama racional. Perfecto. Vean el conjunto, bueno, ahí no se ve, no sé si una falla en látex o no, pero ahí debiera haber un igual, ¿cierto? El conjunto 6. Fíjense que unión es una unión de dos cortaduras racionales. A estas de acá arriba yo les llamo, o sea, se les llama cortaduras racionales, a estas de acá, las que parten desde un racional. Entonces tengo la unión de dos cortaduras racionales. Tengo la unión de R estrellita con H estrellita con R y H racionales. ¿Será eso una cortadura de Dedekind? También es corte, ¿cierto? Es cosa de imaginárselo, ¿cierto? Van a tener al R partiendo desde algún lado y se va a ir para atrás. Van a tener al H partiendo desde otro lado, da lo mismo si adelante o atrás del R, pero también se va a ir para atrás, ¿cierto? Entonces se van a contener los conjuntos. Y al final se va a reducir a una de las dos cortaduras. O sea, bueno, aquí les traje una explicación más o menos larga, no, ni tanto. Y este es el último hasta que pasemos al ejercicio 2. Entonces, si es cortadura, ¿cierto? Entonces, sí, y afirmamos que esto, lo que nos dicen, lo que nos piden estudiar, va a tener el siguiente comportamiento. Va a ser R asterisco, si es que el R es mayor al H, ¿cierto? Y nosotros no sabemos si uno es mayor al otro, ¿cierto? O sea, no sabemos quién es mayor al otro, no tenemos ninguna ayuda acá en el enunciado. Entonces tenemos que estudiar casos. Si el R está más delante del H, entonces esta unión es justamente el corte de R.
Si son iguales, entonces también el corte de R. Y si el H es mayor al R, entonces esto corresponde a la cortadura de H. Y en base a eso podríamos decir que la unión de dos cortaduras, cualquiera, siempre es cortadura, o la unión de más de dos siempre es una cortadura. Sí, ojo, sí, está bien tu conclusión acá, Rodolfo, Sí. pero hay que tener cuidado porque aquí lo estamos haciendo para este tipo de cortaduras. Solamente para las que parten desde un racional y se van hacia atrás. Acuérdense que hay cortaduras que son más extrañas, como el A, que no Ah, parte sí. desde un racional, ¿cierto? Parte Es desde, racional, sí. Que no, no está ahí, digamos. exactamente, parte desde un hoyito, ¿cierto? Que no Sí. sabemos qué hay en ese hoyito, pero parte desde ahí y se va para atrás. Entonces, claro, esto funciona para cortaduras racionales. Esto funciona para cortaduras racionales. Sí. Y entonces, eso, ¿cierto? Entonces aquí ustedes tienen Q, tienen a R y a H. Supongamos el primer caso, los otros dos son análogos al primero. Entonces supongamos que el R está acá y que el H está acá. ¿Sí? Entonces aquí ustedes dibujan las correspondientes cortaduras racionales. Entonces la del H parte de aquí y se va para atrás. Y la del R lo mismo, ¿cierto? Parte de R y se va para atrás también. Entonces fíjense que la unión de las dos es R, ¿cierto? Porque la H queda contenida en la de R. Entonces por eso les digo que eso de ahí es R. Entonces, bueno, eso hay que demostrarlo, ¿cierto? Uno no puede hacer la demostración con dibujitos. Ah, claro, y aquí, bueno, cualquiera sea el caso, ¿cierto? La unión les va a quedar una cortadura, ¿cierto? En cualquiera de los tres casos les va a quedar una cortadura racional. Entonces, primero, supongamos el primero, ¿cierto? Supongamos que H es menor a R y vamos a demostrar esto, que la unión de esas dos es justamente el R estrella. Y fíjense que estas dos cosas son conjuntos. Entonces, ¿cómo demostramos que dos conjuntos son iguales? Por doble contención, ¿cierto? Nos damos un elemento de acá y vemos que esté acá. Y después hacemos el proceso inverso. Nos damos a alguien de acá y vemos que tiene que estar acá. Entonces, lo hacemos por doble contención como lo hacíamos en cálculo. Entonces, hay una contención que es clara, ¿cierto? Es claro que esta cortadura aquí tiene que estar contenida en la de acá, porque la unión ya la considera. Entonces, tiene que estar dentro. La que no es tan clara es la otra, ¿cierto? De que esta unión esté contenida en el R asterisco. Entonces, ahora por demostrar que R asterisco, que no me quedó ahí, R asterisco unión H asterisco esté contenido en R asterisco. Y por doble contención, como les dije. Entonces, nos damos un elemento en la unión, ¿cierto? Y vemos que está en el otro lado. Entonces, sea X cualquiera en la unión, por demostrar aquí le escribo por paréntesis de nuevo, que la X esté, aquí me equivoqué, ¿cierto? Aquí en algo me estoy equivocando, creo que me equivoqué solamente en el látex. Ah, me equivoqué en el desarrollo. Bueno, aquí vamos a ir borrando, ¿ya? Aquí tiene que decir R, perdón. ¿Cierto? Quiero que esté acá, aquí. Entonces ahí le vamos a poner, vamos a ir borrando cosas en las cuales me equivoqué. Entonces, me doy a alguien en la unión, ¿cierto? Y quiero ver que esté en R asterisco. Ya, pues entonces, como hay alguien en la unión, hay dos opciones, ¿cierto? O que esté en el primer conjunto o que esté en el otro. ¿Cierto? Aquí se lo escribí. Bueno, está más o menos no me ha escrito, ¿cierto? Aquí tiene que ir un X, pertenece a H asterisco. Entonces, si suponemos el segundo caso, en el que el X está en H asterisco, perdón, si suponemos el primer caso, y aquí es donde me equivoqué,
si suponemos que X esté en R, que es el primero, entonces estamos listos, ¿cierto? Era justamente lo que queríamos demostrar. Entonces ahí ese caso ya está listo. Hay que suponer el otro. Entonces supongamos que el X esté en H, asterisco. Entonces si X está en H asterisco, por definición, el X tiene que ser menor a H, ¿cierto? Y como estamos suponiendo que H es menor a R, entonces aquí yo puedo poner una R, ¿cierto? Por transitividad, X tiene que ser menor a R. Y eso, que X sea menor a R, dice que el X tiene que estar en R asterisco, ¿cierto? Porque está detrás de R. Y ahí nuevamente mostramos que X está en R asterisco. Y luego tenemos esta igualdad acá. Disculpen aquí, mucho confundí todo el rato el R con el H porque pensé que esta de aquí estaba al revés. Y era H menor a R. Exactamente, Javi. Ahí pudo haber ido el H si se quiere, pero yo puse el R. Sí. Entonces, esa es la demostración. Si tienen dudas, por favor, me escriben. Veamos el segundo caso, ¿cierto? En el que R es igual a H, ¿cierto? Este es como más o menos obvio, ¿cierto? Porque si R es igual a H, entonces por lo que vieron en clase, ¿se acuerdan? Ahí, por esto de aquí, que dos cortaduras racionales son iguales siempre y cuando, o sí, solo sí, los racionales sean los mismos. Entonces ustedes van a tener que, si R igual a H, entonces R asterisco es igual a H asterisco. Y entonces les va a quedar lo que queremos, ¿cierto? Tomamos la unión, el H lo puedo cambiar por el R, entonces les va a quedar así. Y unir dos conjuntos, ¿cierto? Es el mismo conjunto. Y ahí les queda. Aquí puedo haber puesto 2H y también servía, ¿cierto? Aquí da lo mismo, aquí puede haber sido H también. Bueno, y el tercer caso, en el que H es mayor a R, es análogo al primero. O sea, hace la misma cosa de la doble contención y les va a salir. Claudio, ¿Sí? Dígame. cuando concluiste el primero al final, también debería ir un R en el último H, ¿cierto? También exactamente, gracias. El Benjamín creo que fue, sí, gracias. Sí, de nada. Sí, ahí voy a tener que arreglarlo antes de subirlo al curso. Bueno, eso, entonces, si hay dudas, por favor me escriben. Estos últimos 15 minutos los vamos a ocupar en resolver el último ejercicio. ¿Sabes? Me quedé pensando en lo que dijiste y te encontré la razón y ya supe el por qué. Porque me decías que las cortaduras, la unión de cortaduras generaba una cortadura solo en Q. Y claro, porque si no partimos de Q, tomamos esos elementos, por ejemplo, el raíz de 2, me va a quedar siempre ese hoyito y no la tapo con una cortadura que sea mayor que ella. No, ahí estáis confundiendo unas cosas. Primero que nada, uno las cortaduras siempre las ve con elementos racionales, ¿cierto? ¿Sí? Uno siempre las ve con los elementos racionales. Uno tiene que imaginarse a Q como con hoyitos, ¿cierto? Sí, sí, sí. Pero esos hoyitos no existen, son simplemente hoyitos y los racionales son cosas que están entre medio nomás. Entonces, cuando uno, o sea, a lo mejor te entendí mal, cuando uno define esta de acá, eh, no creo que te voy a decir lo mismo lo que exactamente lo mismo de lo que tú me estás diciendo, sí. Porque, ¿en qué parte te habías quedado, Rodolfo? Me enredé un No, poco. no, es que cuando yo te dije, podemos generalizar que la unión de dos cortaduras también da una cortadura.
¿Te acuerdas que vimos? Sí. Tú ¿Verdad? me dijiste que era solo para las cortaduras en Q. Es que todas las cortaduras son en Q. Ya. Bueno, pero es que si tomábamos elementos que no estaban en Q, esos hoyitos que quedan entre medio, digamos, de la unión, no los podías llenar en el fondo. Es Con que, los racionales. es que este ejercicio que hicimos acá son para cortaduras racionales. Yo les digo cortaduras racionales porque son cortaduras de este tipo. Ujú. De este tipo. Pero hay otros tipos de cortaduras, como estas, por ejemplo, como la A, que no son del tipo anterior, ¿cierto? Porque no parten desde un racional. Entonces, lo que tendrías que probar ahí, si lo quieres generalizar para cualquier cortadura, es darte dos cortaduras cualesquiera, ¿cierto? Que no tengan esta forma, sino que sean cortaduras que lo único que sepas es que cumplan las cuatro propiedades y mostrar que la unión te dé otra cortadura. Yo creo que sí funciona, sí da una nueva cortadura. Sí, Porque, sí, si está en Q funciona perfecto. sí, pues, porque por eso te digo, porque siempre trabajamos en Q. Mm. Todo esto está siempre en Q, incluso el A. El A, fíjate que no parte desde un racional, pero todos sus elementos sí son racionales. Ah, claro, Entonces siempre uno está en Q. Pero este parte desde un hoyito, sí, ¿cierto? exacto. Sí, podríamos ver en algún momento ese ejercicio de que unión de dos cortaduras da siempre una cortadura. Debiera funcionar, ¿cierto? Porque una siempre debiera estar contenida en la otra. Pero Eh, después esto se generaliza también. Hay cortaduras en R, por ejemplo, en los reales. no, eh, claro, los números reales son cortaduras. Eso es lo que van a ver más adelante. De que Ah, los elementos de R, los reales, van a ser cortaduras de DDX. ya, perfecto. Por ejemplo, el real uno va a ser la cortadura 1 asterisco. ¿Cachai? El real raíz de 2 va a ser la cortadura A, la que está definida más arribita. Claro. El racional 2021 partido en 2020 va a ser ese así, ¿cierto? Estrellita, sí. Asterisco. Sí. Sí. Claro, después, bueno, uno podría... Ahí ya no quedan hoyitos porque ahí ya. Claro, pues ahí ya estoy considerando todas, ¿cierto? Claro. Y ahí uno completa R. Ahí uno llena todos los hoyitos que le faltaban a Q. Ah, perfecto. Sí, pero por el momento solamente estamos trabajando con la definición. Después ya vamos a ver cómo esas interpretaciones más geométricas. De que por qué se tapan por qué uno demuestra que se tapan todos los hoyitos, y ahí eso se ve un poco más adelante. Con el axioma del supremo. Ok, gracias. Ya. Veamos el ejercicio 2. Entonces, supongo que no hay dudas con la uno. En todo caso, con el tiempo que nos queda, no creo que alcancemos a ver el 2 porque igual es medio largo. Pero intentémoslo. Entonces, fíjense, el conjunto que tenemos demuestra que el siguiente conjunto, definido de esta forma, o sea, son los racionales que al cuadrado les da menor a 2021 y que son a su vez mayor o igual a cero, unión la cortadura del cero es una cortadura de Dedekind. O sea, nuevamente tenemos una cortadura rara acá, ¿cierto? Que no es de la forma de las de acá bonitas, ¿cierto? Esta así. Entonces, demuestre que este conjunto es una cortadura de Dedekind. Lo primero que uno hace acá es tratar de graficar esto. Si ustedes grafican este conjunto, el conjunto A, entonces el conjunto A, fíjense que va a partir desde acá, va a partir, les voy a decir al tiro, va a partir de lo que va a ser el raíz de 2021. Entonces, como no existe en Q, y este era Q en realidad, ¿cierto? Como no existe en Q, este le vamos a poner raíz de 2021 y este se va hacia la izquierda. Este es el conjunto A. Entonces, este conjunto A
Cuando ustedes definan a los números reales, va a representar al número real raíz de 2021. Igual como el de arriba representaba la raíz cuadrada de 2, este va a representar al raíz de 2021. ¿Por qué? Porque parte desde donde debiera estar el raíz de 2021. En realidad parte desde un hoyito, porque estamos siempre trabajando en Q. Y el raíz de 2021 nosotros sabemos que no es un racional. Pero parte desde ahí y se va hacia atrás. Fíjense que este conjunto tiene dos etapas, ¿cierto? Tiene esta etapa de aquí. Es como la etapa de los negativos, ¿cierto? Vamos a anotar así con algún color. Con morado. Esta aquí tiene una etapa que tiene que partir como de acá y para allá. Y la otra etapa es lo que sobra. Ustedes lo pueden comprobar. Entonces, demostremos que esto es una cortadura en el tiempo que nos queda. Pues fíjense inmediatamente que este conjunto de acá, voy a quitar lo amarillo, fíjense que es no vacío. ¿Por qué? Porque el menos 1 vive ahí. ¿Sí? Acuérdense que el menos 1 vive acá. Entonces, como vive en una parte de la unión, vive en el conjunto completo. Así que es no vacío y estamos bien en esa parte. Veamos si no es todo Q. Entonces, es claro que no es todo Q porque todo lo que está desde el raíz de 2021 hacia la derecha no está, ¿cierto? Entonces, me basta tomar un número bien grande y ver que no está en A. Fíjense que este de aquí me faltó no, miento, está bien. Fíjense que el 2022, el número 2022, número racional, no está en A, porque al elevarlo al cuadrado les da mayor a 2021. Y además es positivo, entonces no está en ninguna parte de la unión. No está ni acá y tampoco está acá. Entonces no puede estar en A y 2022 no está en A. Y entonces A es distinto a todo Q. Se dan cuenta que esas dos son siempre las más sencillas. Mostrar que hay alguien y mostrar que falta alguien. ¿Da? Si hay dudas, me escriben por favor al chat o me hablan al micrófono. Porque ahora vamos a la parte difícil. Mostremos ahora que es cerrado hacia abajo. Entonces, para mostrar que es cerrado hacia abajo, hay que Tengo hacer una lo siguiente. duda, Claudio, ¿Sí? pequeña. Diga. Arriba, si 2022 cuadrado es mayor que 2021, ¿también debería estar el cuadrado del 2021? No. Ah, ya. Este 2021 acá, dices tú. No, el del 2, ahí a distinto de Q, la de segunda demostración. Eh, no, no. El 2021 no tiene que estar al cuadrado porque yo estoy tratando de ver si el conjunto está acá, ¿cierto? Ah, ya, entiendo. ¿Cachai? Entonces demuestro que su cuadrado es mayor a 2021 y no es Ah, menor. ya. Entonces no Sí, puede sí. estar en A. Ahí entendí que estaba, me confundí porque si no. Decía. Sí, ya. Bien, ahí pregunten nomás, chiquillos, si es que tienen dudas. Entonces, veamos el 3. Mostremos que la cosa, el conjunto, la cortadura, es cerrado hacia abajo. Entonces, yo me voy a dar un elemento arbitrario en A, un racional menor a ese elemento, y vamos a demostrar que ese I tiene que estar en A. Ya, entonces, podemos ver dos casos. Me estoy dando un elemento en A, acuérdense. Entonces, si me estoy dando un elemento en A, puede estar o en la primera parte de la unión, puede estar aquí, o puede estar acá, ¿cierto? Puede estar en una de las dos partes. Entonces, por eso aquí les digo que vamos a ver dos casos. El primer caso en el que esté en la segunda parte, ¿cierto? En la parte negativa de la cortadura. De la futura cortadura, todavía no lo mostramos. Entonces, fíjense que si X está en esa parte de la cortadura, o sea, está en cero asterisco, entonces eso por definición ustedes saben que significa que X es menor a cero, ¿cierto? Pero X es mayor a Y. Entonces, si X es mayor a Y, el Y tiene que ser menor a cero. Entonces van a tener eso de ahí. Y si el I es menor a cero, por definición tiene que estar en cero asterisco. Y si el I está en cero asterisco, tiene que estar en A. ¿Sí? Acuérdense de que el cero asterisco es parte de A, ¿cierto? Está acá. Entonces, si está aquí en cero asterisco, tiene que saber estar en A.
Entonces ese es un caso bien especial, ¿cierto? En el que la X esté aquí. Veamos qué pasa cuando está acá. Entonces, caso 2, vamos a suponer que la X está en el otro lado. Entonces, si está en el otro lado, tiene que cumplir que su cuadrado menor a 2021 y que sea mayor o igual a 0, ¿cierto? O sea, tiene que estar aquí, en la primera etapa de la unión. Aquí. Entonces, primero quiero que noten que uno puede suponer que la Y es mayor o igual a 0, porque si la Y es negativa, entonces nos reducimos al caso 1, ¿cierto? Nos devolvemos al caso 1, si es que la Y es negativa. Y se tiene eso. Entonces, supongamos que la Y es mayor o igual a 0. Entonces, fíjense, acuérdense que si las dos estas de aquí son mayor o igual a 0, y además tienen que el y es menor a x, yo puedo elevar al cuadrado a ambos lados y la desigualdad se preserva, ¿cierto? Eso se puede hacer siempre y cuando los dos números sean positivos, ¿se acuerdan? Entonces aquí yo puedo elevar al cuadrado y la desigualdad se preserva. Entonces elevo a ambos lados al cuadrado y les va a quedar eso. Siempre acuérdense que estamos suponiendo que la y es menor a x. Y como la x al cuadrado es menor a 2021, aquí me faltó un 2021, tengo varios errores acá, y aquí también. Como el x, perdón, es menor a 2021, ¿sí? Van a tener que la y al cuadrado también es menor a 2021 y van a tener que la y va a pertenecer a, ¿cierto? ¿Por qué? Porque van a tener que y al cuadrado es menor a 2021 y además y es mayor o igual a 0. Entonces va a estar en esta parte de A. Y ahí mostraron que el conjunto A es cerrado hacia abajo. En el caso 2 sí, Javi. Caso 2 acá, ¿cierto? Entonces fíjate que voy a borrar acá. La parte 4 la podemos dejar para la próxima semana, en total no tenemos apuro. Entonces, el caso 2, fíjate que ahora estoy suponiendo de que el X está acá. En el caso 1 yo supuse que el X estaba aquí, en el 0 asterisco. En el caso 2 estoy suponiendo que está acá ahora. Sí, porque acuérdate que el X pertenece a la, entonces puede estar en uno de los dos conjuntos. Porque además son disjuntos, ¿cierto? Entonces no puede estar en ambos a la vez. Entonces, primero en el caso 1 supongo que está aquí, y en el caso 2 supongo que está acá. Y entonces yo tengo la y, ¿cierto? Que nosotros sabemos que es menor a x. Acuérdate que esto está ahí siempre. Y la y yo la puedo suponer mayor o igual a 0. Porque si la supongo negativa, entonces voy a obtener lo que quiero al tiro. Y si la y es negativa, nos devolvemos a este caso de acá. Entonces se obtiene lo que uno quiere. Como queremos cubrir todos los casos, pues, tenemos que suponer también que la y es mayor o igual a 0. Y al suponer que la y es mayor o igual a 0, entonces puedo elevar al cuadrado en esta inecuación de ahí. Uno siempre puede elevar al cuadrado a ambos lados y que la cuestión se preserve siempre y cuando ambos miembros sean positivos. O si no, la cosa se puede dar vuelta. Es porque la rama de la parábola es creciente en los reales positivos, ¿cierto? Por eso. Entonces, puedo elevar al cuadrado, se preserva la desigualdad, nos queda así. ¿Y para qué quiero que se preserve la desigualdad? Porque yo sé que el x cuadrado es menor a 2, a 2021, perdón. Si el x cuadrado es menor a 2021, por lo que estábamos suponiendo acá arribita, entonces la y cuadrado tiene que ser menor a 2021. Y entonces se obtiene que
y cuadrado menor a 2021 y también es mayor o igual a 0, entonces tiene que estar en A. Bueno, perfecto. Ya, entonces me falta una parte que es la más difícil, es la del máximo. Incluso se tiene que hacer un borrador, si se fijan. Y pretendo hacerlo ahora, así que el que no se pueda quedar, por favor, después vea el video grabado y me pregunta si es que quedan con alguna duda. Es prácticamente algo parecido a lo que hizo el profe en clase. Y entonces voy a tratar de explicarlo al tiro. Ya no me demoro nada, no me va a demorar 5 minutos. Entonces, fíjense que ya tenemos 1, 2 y 3, ¿cierto? Tenemos las tres propiedades de acá arribita, probadas. Nos falta la 4, que el A no tiene máximo. Entonces, también hay dos casos si se fijan. Entonces, mostremos ahora que el A no tiene máximo. Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Se acuerdan? Nos damos un elemento cualquiera en el conjunto y tenemos que encontrar a alguien que siempre esté en el conjunto y que sea más grande que el X. Entonces, lo voy a anotar acá abajito el por demostrar, ¿ya? Por demostrar que existe una Y que pertenece a la que cumple que sea mayor al X. Que siempre puedo avanzar un poquito. Entonces, me doy un X en A. Y al igual que antes, vamos a tener dos casos, ¿cierto? Puede estar en la primera parte de la cortadura o puede estar en la segunda parte de la cortadura. Cuando digo eso, primera parte, me refiero a que esta es la primera parte y esta es la segunda. Pero da lo mismo, ¿cierto? Es por cómo está escrito, no, en un dibujo es al revés. Entonces, caso 1, vamos a suponer que la X está en 0 asterisco. Entonces, tenemos así, tenemos el 0 acá, para allá, ¿cierto? Sabemos que para la derecha hay también cortadura, ¿cierto? Pero no la voy a dibujar. Y estamos suponiendo que la X está acá. Entonces quiero encontrar a alguien que sea mayor al X y que siga perteneciendo a la cortadura. Igual la voy a dibujar porque es importante, ¿cierto? Esta en realidad parte de acá, ¿cierto? Y se va para allá. Entonces aquí recuérdense que estaba el raíz de 2021. Pero hay un hoyito en realidad. Entonces, ¿qué elemento puedo tomar, ¿cierto? Que esté más adelante que el X. Por ejemplo, este, ¿cierto? El Y igual a X medios. Si yo me tomo Y igual a X medios, me va a dar alguien aquí. Como el X es negativo, entonces al tomar la mitad me voy a adelantar un poquito. Y voy a permanecer en menor a 0. Que creo que el profe lo hizo también así en clase, ¿cierto? Entonces, para esta X de aquí, no sé qué pasó, ahí está, sí, ahí volvimos. Para esta X de aquí, que cumple, que es menor a 0, ¿cierto? Por estar en 0 asterisco, yo puedo tomar esta de acá, esta Y de aquí. ¿Por qué? Porque esa Y cumple las condiciones que quiero. Cumple que es mayor al X, ¿cierto? X medio es mayor a X, porque la X es negativa. Y además, y X pertenece a 0 asterisco, ¿cierto? Bueno, ¿por qué pertenece a 0 asterisco? Porque arriba tiene algo negativo y abajo tiene algo positivo, ¿cierto? Uy, casi se sale esto. Así que ahí tienen la primera parte del máximo. Si la X está en esa parte de la cortadura, entonces yo puedo avanzar con la mitad, ¿cierto? Y me sigo quedando en la cortadura. Fíjense que le pongo un sub X para denotar que depende de X, ¿sí? Porque cada X va a tener su distinta Y.
Y vamos ahora al caso difícil, que es cuando el X está en la otra parte, ¿cierto? Está acá arribita, aquí, en la primera parte. Y aquí nuevamente puse un 2, ¿cierto? Y esto es porque el desarrollo lo tenía escrito, pero con un 2 acá, por eso. No un 2021. Entonces aquí esto es un 2021. Lo tenía escrito el año pasado. Entonces, bueno, ahora supongamos este caso, ¿cierto? Este de aquí. Y entonces les digo lo que vamos a hacer. Vamos a construir un i, ¿cierto? Igual que antes, que sea mayor al x y que pertenezca al a. Con eso ya estamos listos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, aquí lo que uno hace es un borrador. Esto lo van a hacer harto en lo que queda en lo que queda de curso. Entonces, atento aquí cómo se hace. Entonces, yo quiero a alguien que sea mayor al x, ¿cierto? Entonces, lo que uno hace acá es suponer que el número que yo voy a buscar, que yo quiero encontrar, que yo quiero definir, tiene esta forma. Es x más un cierto delta positivo. ¿Ya? Entonces, evidentemente esto es mayor a x, ¿cierto? El tema es que tengo que encontrar ese delta de forma de que la y sub x permanezca en a. Entonces, esta parte de aquí, si suponemos que el i es así, está lista. ¿Sí? Porque es la x más una pequeña perturbación, un pequeño delta. Falta esta parte. Entonces ahí el delta no puede ser cualquier cosa, ¿cierto? Tiene que ser algo que haga que esta cosa permanezca en a. Ya, pues entonces, bueno, ahí le escribo eso. Ahora veamos qué condición tiene que cumplir delta para que el i pertenezca a la. Entonces, imponemos lo que queremos, ¿cierto? Nosotros queremos que la i pertenezca a la. Entonces, tiene que cumplir que, de aquí impresionante, pero también se me olvidó, 2021. ¿cierto? Y aquí también se me olvidó. Creo que el látex que cambié está en el overleaf y descargué el otro, nada que ver. Entonces aquí también es 2021 y creo que no hay otro que hay que cambiar. Sí, hay algunas cosas que hay que cambiar, pero los vamos a ir cambiando en el camino. Ya, entonces, yo quiero que cumpla esto, ¿cierto? Quiero que cumpla que su cuadrado, el cuadrado de i, sea menor a 2021. Sí, porque si cumple eso, entonces va a pertenecer al a, ¿cierto? A la primera parte del a. Entonces, desarrollo acá, desarrollo el binomio y me va a quedar esta condición de aquí, que va a ser importante. Como el delta yo lo puedo escoger como quiera mientras me sirva, ¿cierto? Yo lo voy a escoger como menor a 1. Voy a estar trabajando siempre con un delta menor a 1. Ya, esto se hace harto de escoger el delta este como menor a 1. Entonces, si el delta es menor a 1, bueno, tiene que cumplir eso, obviamente, ¿cierto? Multiplico por delta a ambos lados y me queda eso. ¿Para qué hago eso? Para eliminar ese delta cuadrado que está molestando acá. Acuérdense que nosotros queremos encontrar delta. Entonces, ese delta cuadrado está como molestando ahí, ¿cierto? Mucho más difícil despejarlo. Entonces, al imponer que el delta sea menor a 1, hago que aparezca un delta nomás, no un delta cuadrado. ¿A qué me refiero con esto? A que esta expresión de acá, que esto acuérdense que era i al cuadrado, es menor a esto de aquí, ¿cierto? A lo que sigue. Cambiando el delta cuadrado por delta. Y esto de aquí, yo quiero que sea menor a 2021. Entonces, impongo esa condición de ahí. Entonces, esto se impone. Estamos en un borrador, ¿cierto? Así que eso lo puedo imponer. Y aquí uno ya puede despejar el delta, ¿cierto? Aquí fíjense que el delta, bueno, al despejar aquí, al dividir por 2x más 1, les va a quedar eso. Obviamente el 2x más 1 es mayor a 0, ¿cierto? Acuérdense que la x es mayor o igual a 0.
Aquí ya hay como demasiadas desigualdades, pero hay que ir acordándose. Acuérdense que estamos suponiendo eso ahí. Entonces, el delta, bueno, aquí, por supuesto, aquí había un 2, ¿cierto? Pero aquí está el 2021 en realidad. Entonces, el delta tiene que quedar menor a 2021 menos x cuadrado partido en 2x más 1. Y además quiero que delta sea menor a 1. Acuérdense que eso lo estaba acá arribita, para que se nos eliminara ese delta cuadrado. ¿Se acuerdan de cálculo cuando queríamos que dos desigualdades se cumplieran al mismo tiempo? Lo que uno hacía era escoger el mínimo entre ambas, ¿cierto? Entonces, como yo quiero que estas dos se cumplan al mismo tiempo, que delta sea menor a eso de ahí y que a la vez sea menor a 1, entonces escojo el delta como el mínimo entre esas dos cosas. Ahí los va a cumplir al mismo tiempo. Entonces, este tiene que ser, déjenme borrar acá, va a ser el mínimo. Delta tiene que ser entonces menor al mínimo entre 2021 menos x cuadrado sobre 2x más 1 y 1, ¿cierto? Y es el delta que me sirve. Es el delta que me va a hacer la gracia. Ya, entonces, demostrémoslo. Escojamos ese delta al principio. Entonces volvemos a en lo que estábamos. Estábamos en el caso 2, ¿se acuerdan? Entonces estábamos suponiendo que la x cumple esto, obviamente ahí con un 2021, y que era mayor o igual a 0. Y vamos a escoger a la y de esta forma, con delta, como nos salió en el borrador. 2021. Perdón con todos los errores que les traje hoy día. Entonces, obviamente el y de x es mayor al x, ¿cierto? Porque el delta es positivo. Y además, mostremos la otra cosa. Entonces, y sub x al cuadrado tiene que ser esto. Aquí empiezan a reemplazar nomás. Entonces, al cuadrado les da ese binomio, x más delta. Desarrollan el binomio. Como el delta es menor al mínimo, entonces tiene que ser menor a 1, ¿cierto? Y aquí, bueno, lo voy a anotar igual. Como delta es menor al mínimo entre 1 y 2021 menos x cuadrado sobre 2x más 1. En particular, tiene que ser menor a 1, ¿cierto? El 1 es mayor a este mínimo, entonces tiene que cumplirse eso. Y entonces delta cuadrado menor a delta. Estamos haciendo todo de nuevo, pero lo del borrador. Entonces, ese delta cuadrado se puede cambiar por delta. Acuérdense que esto era x así, ¿cierto? Y además, delta es menor también al otro miembro del mínimo, ¿cierto? Con un 2021 acá arriba. Entonces, aquí acotar nomás, ¿cierto? Entonces tienen aquí al cuadrado, ¿cierto? Desarrollan. El delta cuadrado desaparece, le aparece un delta solito. Factorizan por delta. Bueno, delta es menor a eso de ahí. Entonces acotan para la casa esos dos. 2021 acá y 2021 acá. Aquí este por supuesto se cancela con ese de ahí. Y por lo tanto el y al cuadrado les queda menor a 2021, ¿cierto? Y entonces, y además era mayor a x. Y ahí tienen la condición de no tener máximo. Bueno, ahí lo escribo más abajito. Por lo tanto, existe una y que tiene esa forma, que pertenece a y que es mayor a la x que se dieron al principio. Creo que no tengo nada más. Esta parte al final ni la ocupé. Entonces, ahí demuestran la última propiedad, que es que el conjunto no tiene máximo. Que creo que es la más difícil de todas, ¿cierto? Sin duda. Pero siempre se hace de esa forma.
usted escribe, se dan un elemento cualquiera, un elemento X, por ejemplo, y tienen que encontrar un elemento Y, ¿cierto? Ese elemento Y lo escriben como X más delta, con delta positivo. ¿Cómo tiene que ser ese delta? Hacen un borrador, imponen qué quieren que cumpla esa Y. Entonces quiero que esa Y esté en el conjunto, entonces su cuadrado tiene que ser menor a 2021, por ejemplo. Después pueden imponer que la Y, no sé, pues sea menor a 1, por ejemplo, para eliminar ciertos cuadrados que les salgan, y así. Creo que el profe hizo algo parecido en clases también. Claro, todo esto de aquí uno lo hace, este mismo desarrollo uno lo puede hacer con el A, ¿cierto? Con el A de acá arriba. Por eso habían tantos 2021 con el 2, que era este 2 en realidad el que estaba molestando ahí. Pero lo generalicé, ¿cierto? Acá abajo. Bueno, no lo generalicé, sino que lo hice para otro caso con numerito también. Así que tengo que cambiar hartas cosas. ¿Sí? ¿Hay alguna duda con lo que hicimos ahora? ¿O con lo que hemos hecho durante toda la ayudantina? No, todo clarito, por lo menos de mi parte. Sí, ya estés bien. Bueno. Sí, pues si queda alguna duda de lo que hablé, pueden ver de nuevo el video. Excelente. Está muy bien. Perfecto. Ya, pues entonces, como ya me pasé harto, disculpen por tanto error en el PDF. Eso me pasa primero que nada por copiar y pegar, porque dije, ya el desarrollo es casi el mismo, así que lo voy a copiar y pegar y arreglé ciertas cosas entre medio y pues se me olvidó cambiar todos los dos por 2021. Así que voy a cambiar eso ahora y lo voy a subir al Opus, ¿ya? Ya, pues entonces nos vemos el próximo viernes, si es que pueden venir, ¿ya? Chao, que estén bien, que les vaya bien. Igual, Claudio, cuídate. Vale, nos vemos. Bien. Gracias Cuídate, Claudio. Chao, Daniel. Chao, Javiera. Chao, que estés muy bien. Chao, Rodolfo. Cuídate. Chao, Benja. Que les vaya bien. Gracias. Chao, Brian.